Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 21 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata del embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela. Es doctor en Ciencias Políticas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de los últimos acontecimientos, embajador. Yo iniciaría a partir de lo que está ocurriendo, sobre todo en materia judicial, que ha tenido impacto en la mesa de negociación que estaba instalada en México, y me refiero al caso emblemático de Alex Saab, su entrega a las autoridades norteamericanas y la próxima extradición del general Hugo, alias el Pollo Carvajal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, se trata de dos casos realmente relevantes. El Alex Saab no es un simple testaferro como algunos periodistas o alguna prensa lo menciona. Se trata del operador financiero clave del régimen. Es el que ha manejado en los últimos tiempos todo el tema de cómo evitar de alguna manera las sanciones, efectivamente buscando alternativas con la relación con Turquía, la relación con Irán, básicamente, y con ese mundo oscuro de la plata que sabemos proviene de sectores criminales. Todo eso, él fue el que manejaba la parte financiera que ayudó precisamente al régimen, eso sí, pagando altísimos costos desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la poca exportación petrolera venezolana se hacía a descuentos inmensos en términos de pérdida precisamente para el país, pero era una forma de enfrentar el tema de las sanciones. Y del otro lado tenemos al Pollo Carvajal, que no era cualquiera, fue el hombre que manejó la inteligencia militar por muchos años, durante los años básicamente del gobierno de Chávez. Entonces, y también parte del de Maduro. Recordemos el gran esfuerzo que hizo el gobierno cuando la primera vez en Aruba fue detenido, siempre por la temática de las relaciones con narcotráfico, con la FARC, etcétera, y eso, el gran esfuerzo que hizo, la gran presión que hizo el gobierno sobre Aruba y sobre Holanda para recuperar, digamos, que evitar que extraditaran hacia los Estados Unidos a Antonio Carvajal. Ahora ya la cosa está muy cerca. Yo repito siempre, hasta que no lo veo en Estados Unidos, veremos qué inventan para encontrar formas en ese garantismo muy elevado que tiene Europa, que siempre hay algún recurso, y veremos cuándo. El otro caso que también hay que mencionar, menos importante que estos dos, pero también el caso de Claudia López, ese caso tan extraño de una enfermera personal de Chávez que se transforma el día, me tiene que explicar cómo lo hizo, para convertirse en tesorera nacional del Estado venezolano. Y entonces allí también es otra extradición que está a punto de materializarse, y también allí es interesante ver qué información van a sacar de todo esto. Ahora, embajador, sobre el impacto de estas actuaciones
en el ámbito internacional. Por ejemplo, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que está de gira por América Latina, él decía: dejaremos que la justicia siga su curso en el caso de Alex Saab. Y es que Nicolás Maduro insiste en que esto se trata de una acción de los Estados Unidos para sabotear la negociación en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, eso evidentemente o es ignorancia o es cinismo, porque en Estados Unidos, como los países donde rige el Estado de Derecho, la justicia va por su camino y el Ejecutivo tiene poco que hacer respecto. Una vez que está en manos del sistema judicial, ahora hay un proceso que inicia. Imagínense que el primer día que estaba en Estados Unidos, ya en la mañana después lo recibió un juez. Ojalá eso funcionara aquí en Venezuela. Sabemos cómo nuestros presos políticos, la mayor parte inocentes, les toca, cada vez que tienen que ver al juez, le dicen que está pospuesta la reunión, se inventa una excusa, pasan meses, algunas veces años, sin ver a un juez y siguen detenidos en la cárcel. Entonces, aquí empieza un proceso. El régimen lo que ha tratado de, como siempre, de politizar el tema, diciendo que esto era se ha hablado de un secuestro de un diplomático, o sea, un señor que la primera vez que yo lo vi, por cierto, fue en una cumbre colombiano-venezolana, en la época donde las relaciones todavía se tenían. Estaba el presidente Chávez y, si bien me acuerdo, Santos era el presidente, y había ese encuentro, se firman una serie de acuerdos, y en uno de esos acuerdos estaba un empresario colombiano que firmaba a nombre de Colombia, del lado colombiano, con un ministro venezolano, un acuerdo de carácter comercial. Entonces, de pronto se transforma en un diplomático venezolano. Lo que se transformó en un gran operador financiero, que, por cierto, es interesante una noticia que apareció en estos días en un diario israelí, donde ligan a Saab, que ya no era solamente operador financiero en apoyo a el régimen venezolano, sino también manejaba fondos de Hezbollah. Ustedes saben que es un movimiento considerado terrorista por parte de los Estados Unidos de Europa y libanés. Y eso ligado a Irán, como ustedes saben. Y entonces es curioso que Saab, que efectivamente es de origen libanés, está considerado por la prensa israelí como operador financiero del manejo también de fondos del grupo terrorista Hezbollah. Entonces, hablar de que es una forma de torpedear las negociaciones México, es toda una hechura por parte del régimen, que, tratando de evitar la extradición, recuerden ustedes, hace como la reunión anterior, apareció algo cursi y ridículo, en mi opinión, con unas fotos de Saab y nombrándolo miembro de la delegación que iba del régimen negociadora en México, para creer que con eso iba a evitar que venía la extradición. Obviamente ni los negociadores venezolanos tenían nada que hacer al respecto, ni el Ejecutivo norteamericano tampoco tenía nada que ver al respecto, porque fue un proceso judicial que duró 16 meses. O sea, cuando te hablan de que fue secuestrado, es realmente una estupidez, porque allí lo defendió uno de los abogados más caros y más conocidos en el sistema internacional jurídico, que es el caso de Baltasar Garzón, con el cual el régimen se gastó unos cuantos millones de dólares
no quiero saber cuánto, pero ese abogado y su bufete no se mueven por menos de decenas. Algunos hablan de centenares de millones de dólares. Yo creo que me quedo en decenas, pero efectivamente fue defendido y pasó por todas las instancias del sistema judicial de Cabo Verde antes de ser aprobada su extradición. Así que eso de decir que fue un secuestro realmente cínico o profundamente ignorante, en el sentido de que cómo funcionan los estados de derecho. Sobre lo que usted comenta, embajador, seguramente hace referencia, por cierto, al artículo de Times of Israel. Ellos efectivamente hablan de esta supuesta conexión que tendría Alex Saab con este grupo terrorista o esta milicia terrorista Hezbollah. Ellos recuerdan en este artículo que él aseguró que, bueno, no se va a doblegar, que él va a mantener su dignidad y no va a colaborar con los Estados Unidos. Sin embargo, medios de comunicación en Colombia dicen todo lo contrario y aseguran que los bufetes que ha contratado este ciudadano, este empresario colombiano, son especialistas en negociación con el gobierno, con las autoridades norteamericanas. Y yo le pediría un comentario, si esto ocurre, ¿qué cree usted? ¿O qué argumento le quedaría entonces al régimen de Nicolás Maduro para seguir con esta defensa de este ciudadano? Y por otra parte, ¿qué argumento le quedaría para continuar pues al margen de esta negociación que ha promovido la comunidad internacional? Lo escuchamos. Mira, por el lado de la negociación ya veo que he escuchado algunos mensajes allí y por allá por parte del régimen que simplemente va a ser una suspensión. También la declaración del gobierno ruso que mencionó precisamente que las negociaciones tienen que seguir, y es una especie de crítica evidente al régimen y es su aliado principal y, por cierto, el que está sentado en la mesa. Conversamos con el embajador Sadio Garavini, quien fue embajador de Venezuela y es doctor en ciencias políticas. A esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 y nos acompaña el embajador Sadio Garavini, que fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas. Embajador, en esta parte del programa quisiera abordar lo que está ocurriendo internamente con las fuerzas de la Alternativa Democrática y el impacto que esto tiene para el apoyo que ha ofrecido, que ha mantenido la comunidad internacional
sobre todo los países que vienen promoviendo una transición a la democracia en nuestro país. Y ahora mismo pienso en lo que acaba de ocurrir con Colombia. El Senado de ese país aprobó aparentemente una resolución para restablecer relaciones o hacer todo lo posible para que eso avance con la Asamblea Nacional Oficialista. La reacción del presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido rechazar esta iniciativa y advertir que él, mientras esté en el cargo, no va a reconocer a la dictadura, así la llamó, de Nicolás Maduro. Y aparentemente, embajador, esto tiene que ver con las diferencias internas que ahora mismo hay entre los factores democráticos en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, pero yo diría que en cuanto al tema colombiano, está muy claro que quien tiene la capacidad de actuar a nombre de Colombia en materia de política exterior, eso no hay ninguna duda, es el Ejecutivo y es el presidente de la República. Y eso lo ha dicho el propio presidente del Senado. Yo escuché las declaraciones. Así que si ha habido alguna declaración por parte del Senado, estaba más orientado a la preocupación que tienen muchos diputados y senadores, en este caso colombianos, de la importancia del intercambio fronterizo, comercial y personal de una frontera, yo diría que la frontera más importante, viva, de todo el continente, salvo el caso de México y Estados Unidos. O sea, cuánta gente depende de que la relación, de que la frontera esté abierta. Entonces, tanto hay gente que vive de un lado, estudia del otro, va al médico del otro lado. La economía de la zona ha sido muy golpeada, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, por el cierre, y ha fomentado la corrupción. Ustedes saben, porque no es que ha parado la conexión entre los dos lados. Lo que pasa es que en cambio de pasar por las vías normales, se ha ido por los caminos verdes, y eso implica la matraca, y sabemos lo que eso significa en términos de corrupción. Entonces, el punto sobre el lado de Colombia es clarísimo, o sea, eso no va a ir a ninguna parte. Jorge Rodríguez dio unas declaraciones que están fuera de todo sentido, porque la política exterior la maneja el Ejecutivo. Entonces, relaciones diplomáticas no van a ser abiertas, no va a haber el reconocimiento. Lo que sí puede hacerse es que, haya la apertura de la frontera, pues simplemente, y también podrían llegarse a abrir las relaciones consulares, que como ustedes saben, o mejor, para los que no lo sepan, se pueden reconocer el gobierno y por lo tanto no tener relaciones diplomáticas, pero mantener abiertas relaciones consulares, que son las relaciones que afectan a las personas, porque tienen que ver con poder, tienen que ver con los documentos personales, etcétera. Entonces, no me extrañaría que se hiciera un esfuerzo después de la apertura de la frontera, también en quizás reabrir algunos consulados en ambas partes de la frontera para resolver ese problema. Eso es el lado colombiano. Ahora, cuando tú tocas el término, en cambio, de lo que está pasando en la dirigencia opositora, desgraciadamente, yo quiero decir que desgraciadamente no tenemos del lado de la oposición venezolana lo que fueron Caldera, Betancur y Joito, cuando en el 57 decidieron olvidar sus diferencias y ponerse de acuerdo para enfrentar la dictadura de Pérez Jiménez unitariamente, que es lo que conllevó al 23 de enero del 58 y después al pacto de punto fijo. Ojalá que la actual dirigencia entienda que tiene que superar esas diferencias en función de un bien superior, que es el enfrentamiento con el régimen.
Ahora bien, hay que reconocer lo siguiente. Ha habido muchas declaraciones, críticas, etcétera, pero en las negociaciones en México la unidad es mucho más amplia que esa diferencia que hay que si ir a votar o no votar en unas elecciones regionales que sabemos que tienen una relativa importancia, porque todavía son unas elecciones no libres, no transparentes, unas elecciones que si el régimen quiere la puede seguir manipulando, aun cuando entre el mal mayor de no hacer absolutamente nada, la pasividad absoluta, hay un mal menor que es ir a votar todos por la tarjeta de la manito, que es la única tarjeta de oposición real, porque cuidado con ir a votar por la tarjeta de Acción Democrática, que está en manos de alacranes, y la de COPEI, que está en manos de otros alacranes. Bueno, pero lo que quiero decir que en la mesa de negociación están participacionistas y abstencionistas. Si uno ve la representación, es una representación bastante mayoritaria de la oposición. Creo que salvo, digamos, María Corina, están todos los grupos políticos relevantes y representantes de la sociedad civil. Ahora, ¿no cree usted, embajador, que estas diferencias a la larga debilitan la posición de la alternativa, no solo en el marco de esta negociación, sino de cara al futuro y a una posible transición? Porque ahora mismo algunos dirigentes, no todos, ponen en cuestión, por ejemplo, la continuación de la figura del gobierno interino, más allá de las durísimas críticas, sobre todo en el manejo de los recursos en el exterior. La comunidad internacional, muchos de los países que todavía respaldan a los factores democráticos, bueno, sigue apostando a mantener el apoyo a esa figura en tanto no se celebren elecciones presidenciales libres y transparentes en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre el impacto que esto tiene de cara a una posible transición en Venezuela y el apoyo de la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, por eso recordé el caso de los tres grandes líderes de la democracia en el 57. Ojalá que estos dirigentes que tenemos actualmente entiendan que es conveniente mantener una unidad básica, aún teniendo diferencia y tratando de que esa diferencia no salga a la luz pública. Ahí es cuando evidentemente debería hacerse un esfuerzo mayor. Ahora, afortunadamente, la comunidad democrática internacional está muy clara, mucho más clara de lo que estaba hace 2 o 3 o 4 años respecto a la característica del régimen. Hay la buena noticia de que también por fin Estados Unidos y la Unión Europea están actuando en conjunto. Recuerden la famosa declaración en la cual firmó también Canadá, o sea, Estados Unidos, Unión Europea y Canadá, están mucho más trabajando en conjunto de lo que fue en la época anterior del presidente Trump, donde las relaciones con la Unión Europea estaban en muy mal estado. Y particularmente en el tema de Venezuela había diferencias y no se coordinaba como hubiese tenido que hacer. Así que está la buena noticia que en materia de la comunidad internacional, en estas negociaciones de México, están mucho más claras, están mucho más presentes que ninguna otra negociaciones anteriores. Por eso la gente que insiste, bueno, pero es que estas negociaciones ya las hicimos en República Dominicana, anteriormente cuando el mediador era el Vaticano, etcétera. No, esta es la representación de la comunidad internacional, no solo la democrática, porque en la mesa está también los cercanos al régimen, empezando por Rusia, que está al lado de Holanda, que son las dos
representaciones que están sentados en la mesa junto con el mediador noruego. Entonces, afortunadamente, la comunidad internacional está mucho más presente y presionando al respecto. Por eso la declaración de Rusia es interesante, que fue una declaración que crítica de la salida del régimen de la mesa y llamando a que se reinicien las negociaciones, te demuestra eso. O sea que la comunidad internacional está mucho más presente e interesada. Desgraciadamente, del lado de la oposición, deberían orientarse más a seguir el ejemplo que dieron Caldera, Betancourt y Jovito Villalba en el 57. Embajador Sergio Gravini, como siempre, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos y compartir con nosotros su análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la comunidad internacional y nuestro país a la luz de los últimos acontecimientos, no solo la extradición de este empresario colombiano, agente venezolano a los Estados Unidos, y la próxima entrega de autoridades españolas de otros exfuncionarios, también, bueno, el impacto que tiene esta diferencia de criterios entre los factores que hacen vida la alternativa democrática de cara a una posible transición en nuestro país y el apoyo de la comunidad internacional. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Egidio Romano y sus joyas de oro. Brillo y maleabilidad son dos propiedades del oro que el hombre aprovechó desde tiempos inmemorables para elaborar extraordinarias joyas. Pero esas mismas propiedades hacen hoy valioso el oro para usos inimaginables en aquellos tiempos. El doctor Egidio Romano, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha dedicado parte de su vida a elaborar joyas de oro microscópicas para identificar células tumorales. El diagnóstico de tumores se basa en la detección de ciertas proteínas asociadas a las células tumorales. Esto es un proceso complejo que requiere de que podamos reconocer a estas proteínas entre miles de otras parecidas. Para eso se usan los anticuerpos, que son moléculas que a modo de piezas de rompecabezas pueden acoplarse exclusivamente a un solo tipo de proteína, y de allí su especificidad. Sin embargo, los anticuerpos son tan pequeños que no pueden verse con microscopios convencionales, sino que requieren de microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos son poderosas herramientas que nos permiten ver estructuras tan pequeñas como las que están dentro de las células, pero requieren que éstas estén revestidas o decoradas con algún metal pesado como el oro.
El doctor Egidio Romano desarrolló métodos novedosos para acoplar partículas muy pequeñas de oro a anticuerpos específicos que permiten la localización de proteínas asociadas a células tumorales u otras proteínas de importancia médica. Por estas joyas y otras contribuciones a la ciencia biomédica, el doctor Egidio Romano recibió un bien merecido reconocimiento internacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Ricardo Millán, es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y por poder hablar aquí. Pues mucho interés, Ricardo, de conocer tu opinión y la del movimiento estudiantil acerca de la última designación que anunció Nicolás Maduro, que tiene que ver con la designación de Tibisay Lucena como nueva ministra de Universidades, de Educación Superior. ¿Qué puedes decirnos? Mira, el movimiento estudiantil, y lo dejamos claro ayer en una pequeña campaña que hicimos por las redes y tenemos varias actividades planificadas, lo hemos dicho, Tibisay Lucena tiene que entender que ni las universidades, ni la UCB, ni la U, la Luz, ninguna universidad de este país es el CNE. Si ella pretende, porque además el historial que tiene Tibisay Lucena es terrible, no tiene ningún historial positivo en su transcurso como funcionaria del Consejo Nacional Electoral. Si ella pretende tratar los espacios universitarios de la misma forma que trató el manejo del poder electoral, está completamente equivocada. Aquí no hay sumisos, aquí no hay personas que acatan órdenes, aquí existe una población universitaria compuesta por estudiantes, profesores, trabajadores, que estamos conscientes de nuestros derechos y de la autonomía de nuestras casas y la vamos a estar ejerciendo en cada paso. Si ella pretende imponer decisiones, si ella pretende continuar con la política de quienes hoy secuestran el Estado, de intentar destruir la universidad, se va a encontrar con una pared firme de miles de universitarios que estamos ahí defendiendo nuestras casas de estudio. Es una designación más para nosotros, una designación más en una larga lista de nombres que ha designado Nicolás Maduro a lo largo de los años en los ministerios y en este caso en las encargadurías de la situación de la educación superior. Y así como muchísimos otros han intentado acabar con las universidades, y Tibisay Lucena lo va a intentar, y así como muchísimos otros han fallado, voy a decirlo hoy en día, Tibisay Lucena va a fallar. Va a fracasar en los intentos de ideologizar y acabar con la pluralidad, la democracia y la autonomía que queremos en cada una de nuestras casas de estudio. Ahora, llama la atención la designación de Tibisay Lucena, no solo en momentos en los cuales está en discusión el evento de noviembre, sino las elecciones internas que están pendientes en las universidades, incluyendo la central. ¿Qué puedes decirnos? Mira, nosotros ya a lo interno de las universidades estamos avanzando. En cada una de las casas de estudios se ha dado el debate. En el caso de la Universidad Central, nosotros estamos finiquitando los detalles para consultar a la propia comunidad cuál va a ser el reglamento que vamos a tener como universidad. Eso lo voy a dejar muy claro, ¿no? O sea, a pesar de que la designación de Tibisay pudiera ser un guiño por parte de Nicolás Maduro a ese tema electoral, nosotros no nos vamos a dejar amedrentar. No han podido en ninguna forma amedrentarnos o forzarnos a aceptar un método impuesto. No lo van a poder hacer con la designación de una persona como Tibisay Lucena. Nosotros vamos a definir en cada casa de estudio, vamos a definir nuestro método, vamos a definir nuestras proporciones, nuestros reglamentos, quiénes participan, cómo participan, y vamos a hacer de forma autónoma con las comisiones electorales designadas por las universidades, no por ningún ente externo.
vamos a hacer nuestras elecciones de autoridades que son necesarias. Y vamos a renovar no solo las autoridades, vamos a renovar las autoridades, a los decanos, a los representantes profesionales, a los consejos, a los representantes egresados, a los representantes estudiantiles, a los sindicatos, porque en un país donde no se permiten las elecciones libres, plurales y democráticas, como lo establece la Constitución, las universidades vamos a dar el ejemplo de cómo se deben hacer las elecciones. Sobre las elecciones que están pendientes en la Universidad Central de Venezuela, ¿qué puedes compartir con nosotros? Mira, lastimosamente las elecciones siguen suspendidas por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2011 y ratificada por la ilegitimidad del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2019. Y es algo lastimoso, porque lo que pesa no solo sobre las autoridades, la gente piensa que pesa sobre las autoridades, pesa sobre todos los miembros de los consejos universitarios, y en el caso de la central, en cada uno de los 25 miembros pesa la posibilidad de ir detenidos, porque así lo han expresado en varias ocasiones miembros de quienes hoy secuestran el poder, de quienes hoy secuestran el Estado. Si nosotros no acatamos la decisión que ellos quieren que acatemos, nosotros pudiéramos ir detenidos. Y lastimosamente, para ellos, nosotros no vamos a ceder, porque la universidad no puede negociar los principios que la hacen universidad, que es su autonomía. O sea, está en el caso de la Universidad Central de Venezuela, desde 1827, que el libertador Simón Bolívar le da la autonomía a la Universidad Republicana, hemos ejercido contra tiranos y dictadores nuestra autonomía. No piensen estas personas que vamos a ser distintos con ellas. Las elecciones siguen suspendidas en la intención de imponer un método que no es aceptado por la comunidad universitaria, que además implica la eliminación de los mecanismos internos de la universidad, porque la última sentencia eliminaba además artículos de la ley de universidades que posibilitaba a la universidad de dirimir conflictos en el caso de que la elección fuera nula. O sea, es una jugada política para garantizar que quien designa las autoridades sea quienes hoy secuestran el poder, quienes hoy ocupan los cargos en la OPSU. Entonces, nosotros, lo vuelvo a decir y lo hemos dicho en todos lados, lo ha dicho la comunidad estudiantil, el movimiento estudiantil, la federación, la Confederación de Estudiantes de Venezuela, por mucho que lo intenten, no van a poder hacer. Y voy a cerrar esta parte con un ejemplo muy claro. Lo intentaron hacer con las elecciones estudiantiles en donde las hicieron. En la UCB, en la Universidad de Carabobo, que impusieron una comisión electoral ilegítima, auspiciada por el gobernador de Carabobo, y no pudieron ganarle a la plancha que hoy en día ejerce la presidencia de la Federación de la Universidad de Carabobo. Cuatruplicados quedaron. Entonces, así vamos a seguir ejerciendo. Ante las amenazas, ante cualquier intento, nosotros vamos a definir nuestro método bajo nuestras reglas como universidad, y vamos a hacer nuestras elecciones demostrando la verdadera transparencia y el verdadero resultado de un proceso democrático como lo exige nuestro reglamento interno. Ricardo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a la campaña que ustedes ayer adelantaban en redes sociales. Leímos algunos mensajes, bueno, francamente duros. Hoy los estudiantes de la Universidad de los Andes salieron a protestar por esta designación. Leo uno de Jesús Mendoza, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, decía: la que hasta hace poco tiempo era la reina de la manipulación y del maquillaje de las elecciones en Venezuela, ahora resulta que es designada como ministra de Educación Superior. Yo te pedí un comentario sobre este mensaje específico y la reacción en general del movimiento estudiantil que incluso hoy ha salido a manifestar, al menos en los Andes. Te ruego permanezcas unos minutos más, al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hablamos con Ricardo Millán, quien es el consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y yo te dejaba una inquietud acerca no solo de la campaña en redes sociales y mensajes como el que compartíamos en el corte anterior de Jesús Mendoza, sino, bueno, protestas como las que han escenificado hoy los estudiantes de la Universidad de los Andes. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, tanto el mensaje de Jesús como la protesta de los compañeros de la ULA, y si sigues revisando las redes, los mensajes de muchísimos más compañeros, de Luis Palacios, de José Romero, de Marlon Díaz, de Ligia Barate, de Yeisel Pérez. O sea, nosotros estamos conscientes de que lo que está pasando con la designación de Tibisay Lucena es una persona que ya ha demostrado públicamente que no tiene escrúpulos a la hora de manipular cualquier acción para lograr un objetivo político en pro de gente que no solo quiere destruir la universidad, sino que además nos tiene a los venezolanos condenados a vivir en la miseria. No es una demostración de eso todos los años que estuvo Tibisay Lucena al frente del Consejo Nacional Electoral, donde dictaban una orden, modificaban resultados, se movían por aquí, de repente habían ventajismos electorales, había manipulación del sistema, ventajismos hacia el partido de gobierno, hacia un candidato o hacia varios candidatos de una organización política en específico. Entonces, si eso lo hizo siendo representante de un poder público nacional, ¿qué podemos esperar de esa persona en el contexto de las universidades? Cuando además, desde hace años, y esto para ejemplificar un poco cómo está el escenario de las universidades, se nos ha negado porcentualmente cada año, se nos niega más del presupuesto. Este año, para el año 2021, solo se nos aprobó el 2,7% del presupuesto solicitado a la Universidad Central de Venezuela. Y aún así no se ha entregado la totalidad del presupuesto aprobado. O sea, a la universidad se le adeuda más del 66% del presupuesto ley. Y para el año que viene se nos aprobó el 1,7%. Y la Universidad Central de Venezuela fue la universidad que más se le aprobó. ¿Qué podemos esperar de Tibisay Lucena si esto lo han hecho los antecesores de ella? Y ella ha demostrado ser peor en otros espacios. Entonces, si vuelvo a insistir, si ella cree que nosotros vamos a ser sumisos, vamos a aceptar órdenes, vamos a aceptar que hagan lo que les dé la gana, está completamente equivocada. César Trump sí lo intentó. Y voy a poner el ejemplo de una cosa que pasó el 2 de septiembre de este año, día que jugaba Venezuela con Argentina. Quisieron aprovechar el caos del juego para hacer un acto político al frente de la Federación de Centros Universitarios. Llegaron con 30 personas que son de una supuesta federación de estudiantes del PSU. Intentaron hacer un acto pensando que nosotros no íbamos a protestar porque íbamos a estar intimidados por la cantidad de gente que ellos habían llevado, y fuimos a protestar. Y nos agredieron. Y no pudieron. O sea, tuvieron que parar el acto político y la grabación en vivo porque nosotros no avalamos el uso de nuestra universidad por personas que la destruyen.
Y así han tenido que hacer. Hemos estado en cada espacio donde ellos han intentado abusar de la universidad. Bueno, lo mismo le va a pasar a Tibisay Lucena, donde ella intente abusar de los espacios universitarios, donde intente violentar la autonomía universitaria, donde intente imponer la voluntad de una ideología y no de la pluralidad de pensamiento que defendemos los universitarios. Créanlo que vamos a estar ahí, los estudiantes, defendiendo nuestras casas de estudio. Y lo advertimos porque es egresada de la UCB, porque sea egresada no vamos a aceptar cosas. Ricardo, pero ustedes dudan de que este es el objetivo, y lo pregunto por justamente los antecedentes de esta funcionaria en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puedes decirnos? No, a nosotros no nos queda duda de cuáles son los objetivos de Tibisay Lucena, ni de nadie que designe Maduro, porque aquí sí lo quiero dejar bien claro, no se trata nada más de la designación de Tibisay. Si el día de mañana Maduro saca a Tibisay y pone otro nombre, y pone a Jorge Rodríguez, o a Néstor Reverol, o a Pedro Calzadilla, cualquier nombre que ellos tengan, sabemos que los objetivos son los mismos. Y sabemos que las personas que estén ahí van a cumplir el mismo objetivo que han venido haciendo por más de 10 años, acabar con la universidad. Negarle los sueldos a los profesores, a los trabajadores, robarse las providencias estudiantiles, politizarlas, negar el presupuesto, imponer sentencias a las universidades, acudir a la violencia dentro de los espacios universitarios. Sabemos quiénes son. Y por eso, que sabemos quiénes son, nosotros estamos en la acera del frente, en la acera de la justicia, de la democracia, de la pluralidad de pensamiento y de la autonomía universitaria, defendiendo nuestras casas de estudio, y que no quede duda. Ahora, te pregunto, Ricardo, porque hasta hace poco existía una confederación de estudiantes que venía organizando actividades en todo el país. ¿Qué ha ocurrido con eso, sobre todo después de esta designación? La pregunta es, ¿ustedes mantienen esa organización y ese contacto en Venezuela? Claro. ¿Qué puedes decirnos? Sí, claro. Nosotros estamos agrupados en la Confederación de Estudiantes de Venezuela, CONFEP, que además agrupa a la representación estudiantil legítimamente electa en elecciones internas. Agrupó 18 universidades que han sido electas en elecciones estudiantiles, y además agrupa un total de 35 universidades. Además de esas 18 hay otras universidades que no han sido o no han podido tener elecciones, pero que se agrupan en la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Tenemos gente en todos lados de este país, en todas las regiones, y estamos igual de articulados. Nosotros seguimos organizándonos para defender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no vamos a ceder nuestro espacio. Esos espacios donde nos hemos formado, donde nos hemos crecido, ahí estamos. Y la Confederación sigue haciendo actividades pequeñas en cada uno de los espacios, en cada una de las universidades, haciendo protestas por la defensa de los derechos de los estudiantes y de las universidades. Entonces, si en algún momento creen que nosotros hemos dejado de articularnos, les puedo decir que aquí seguimos, con la misma convicción de que vamos a confrontar a quienes tratan de destruir a nuestras universidades y a nuestro país. Ricardo Millán, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la designación de Tibisay Lucena, ex presidenta del Consejo Nacional Electoral, como nueva ministra de Educación Universitaria de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulister Calla, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.